Hay momentos en la vida donde sí necesitas forzarte a tener disciplina, a cambiar. Hay momentos que cuesta mucho poder crear un hábito. Y eso es porque estás siendo moldeado. Y cuando estás siendo moldeado necesitas poner presión. Necesitas estar bajo presión y forzarte a hacerlo. Al igual como lo hace un herrero, cuando ve que el metal no cede bajo la presión del calor, la sigue colocando bajo la presión del calor. Lo sigue colocando bajo la presión del calor, porque necesita que ceda para ser moldeada. Necesita que ese metal, que ese hierro, lo que sea, ceda para que él la tome en sus manos y la moldee a lo que necesita, una espada, una herramienta, lo que sea. Contigo es igual, necesitas poner presión. Al momento de colocar la presión, que es al inicio, el esfuerzo, la presión, el obligarte de cierta forma a hacerlo, que es al principio, es necesario para poder ser moldeado, porque vienes con un conocimiento, con una mente, con una forma de actuar que no es la que quieres, por eso necesitas presionarte a hacer ese cambio. Es totalmente normal. Luego del tiempo, ya esa presión pasa a ser disciplina y luego la amas. Amas lo que haces. Hay un punto muy clave en todo esto, que si bien es cierto, como te comento al principio, debes esforzarte y presionarte a hacerlo, pero debes hacerlo desde una intención que es de amor propio, no desde una intención de sufrir por sufrir o autoexigirte porque lo viste, porque te lo dijeron o por lo que sea. No, esto tiene que ser llevado a cabo con un propósito. Si no tienes un propósito de crecimiento, siempre va a ser un sufrimiento porque no va a ir a ninguna parte. Puede ser un barco en medio del mar con 5 puertos donde llegar sin saber a cuál llegar primero. Eso es estar navegando sin propósito y sin plan. Tienes que llegar a algún lugar, sí o sí. Pero si eres un barco que tiene los mismos 5 puertos y sabe dónde llegar, porque tiene un plan, porque tiene un propósito y porque sabe lo que hace y sabe el por qué está haciendo las cosas, tiene que luchar por llegar al primer punto, que sabe por qué debe llegar a ese primer punto. Y debe pagar el precio del sufrimiento, del querer hacerlo a diario, del estar ahí, todos los días, remando para poder llegar al primer punto. Si es el plan, debes seguirlo. Pero recuerda que tienes que tener un porqué, un propósito y desde dónde viene esa intención para poder lograr ese resultado. Es importante, muy importante. ¿Ok? Tienes que esforzarte, sí. Luego es una etapa, luego pasas a la siguiente, que es cuando ya no es esfuerzo, es disciplina, y luego lo conviertes en tu estilo de vida. Luego lo encarnas, ¿ok? Luego encarnas ese hábito que tanto te costó, lo encarnas. Se dice que 3 meses, 90 días, dice que un poco más, un poco menos. Concéntrate en cumplir el día, no en cuánto tiempo tienes que hacerlo. Concéntrate en cumplir el día. Si cumples el día, si cumples el acto que tienes que hacer en ese mismo instante, ya se va a ir dando poco a poco lo demás. Pero si no eres capaz de cumplir el acto del día, no vas a cumplir el día, no vas a cumplir la semana, no vas a cumplir el mes. ¿De qué sirve? ¿Qué sacas con pensar el mes completo si no eres capaz de cumplir el acto del día? Enfócate en eso. Es necesario instaurar ese chip en tu cabeza de que los primeros días te tienes que forzar a hacerlo. Te tienes que forzar a levantarte temprano, te tienes que forzar a entrenar, a comer sano, a decir que no a distracciones, a decir que no a vicios. Te tienes que forzar a alejarte de personas o el círculo que no está sumando a lo que tú te quieres convertir. Es necesario.
Es necesario. Luego van a venir personas, situaciones donde sí vas a encajar porque tú ya vas a ser creado de otra forma, pero es necesario de comienzo. Es necesario porque necesitas esa preparación. Necesitas aislarte, necesitas cuidar tu entorno, aislarte del ruido, aislarte de distracciones y concentrarte, enfocarte y disciplinarte en lo que realmente tiene sentido para tu cambio. Si quieres ese cambio, realmente tienes que hacerlo. Pasar por estas etapas de fuego, abrazarlo, sentirlo, vivirlo, encarnarlo. Es necesario. Si estás listo, estás lista, dale con todo. Let's go.